De verdad que me siento muy honrado por compartir este tema con la iglesia y por que cada vez que uno va, o sea, y repasa, y repasa, y repasa esto, es como si tú encontraras una fuente y tú no te hartaras de beber de esa agua, de esa fuente. Y cada vez que uno busca y encuentra algo que ya quizás se lo sabía y lo había olvidado y es nuevo otra vez para uno y uno siente esa gran pasión. Y de verdad que eso fue como mi oración en la tarde mientras estaba preparando el material, de que este estudio sea de impacto para nosotros y que sea para que nosotros podamos conocer más al Señor y podamos acercarnos más a Él. En el tema que nos toca hoy es el tema de la divinidad y la resurrección de Cristo. Habíamos quedado en que íbamos a predicar dos personas, pero por providencia entendimos que un tema corroboraba el otro. Si el cristianismo es verdad, el hecho que prueba y valida todo lo que Cristo dijo fue la resurrección. Yo recuerdo, yo ministro en las cárceles y aunque usted no lo crea, me topé con Dios en la cárcel. Hay un preso que él dice que él es Dios. Y bueno, con la certeza que él lo dice, si no tuviéramos la victoria, ciertamente que te confunde, porque y él te dice, y una de las cosas que yo le decía, yo le digo, mira, tu declaración, porque tampoco quería mofarme de él, aunque estaba loco por estrellarme de la risa, tu declaración debe ser evidenciada por algo poderoso. ¿Con qué tú lo evidencias? Y realmente él, bueno, de hecho, él perdió la mente en el penal y hasta el día de hoy él sigue, él leyó, parece que leyendo, no sé si fue Isaías, él decía que Dios le había llamado a él y después escaló a de que Dios lo había llamado a que él era Dios. Y algo así, aunque parezca jocoso, es que si alguien tiene una declaración de esa naturaleza, debe tener hechos que lo prueben. ¿Por qué? Porque es muy fácil tú autoproclamarte algo. O sea, tú hace poco tiempo también estaba viendo un profeta que era el único que Dios había llamado aquí en la tierra, un mexicano, un apóstol, y que él tiene esa revelación especial y el cristiano apologista le decía, pero ¿cómo tú pruebas? ¿Cómo tú puedes realmente evidenciar que tú eres quien tú dices ser? Y es exactamente la resurrección de Cristo, el hecho que valida que Jesús es quien Él dijo que Él era. O sea, la resurrección de Cristo es el punto de partida de nuestra fe, el punto de partida del cristianismo. De hecho, el primer mensaje de Pedro fue que ustedes, los judíos, mataron al Señor Jesucristo, pero Él resucitó y ahora Él manda que ustedes se arrepientan. Y el estudio que traemos hoy, la metodología que vamos a usar para probarlo, quiero hacer una acotación antes de empezar. Nosotros como creyentes creemos que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, nosotros creemos que es inspirada, que es infalible, que está exenta de error y que Dios inspiró a esos hombres para que nosotros tuviéramos su revelación. Pero la metodología que vamos a usar no es que es controversial, pero vamos a dejar esa asunción. O sea, nosotros hoy nos vamos a acercar a la Biblia no como un libro inspirado, sino como un libro netamente histórico. Usted va a decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Usted está enseñando que la Biblia no tiene poder para probar la resurrección? No, para nada. De hecho, todos nosotros, estoy seguro que todos nosotros aquí conocimos al Señor a través de las Escrituras. Pero lo bueno de esta metodología
es que lo que propone es probar a los escépticos de que la mejor explicación de lo que pasó hace 2000 años con el Señor Jesucristo fue que Dios lo levantó de los muertos. La metodología fue creada por el doctor Gary Habermas. Usted puede tomar ese nombre, es una autoridad en la resurrección. Yo creo que la voz más capacitada al día de hoy para hablar de la resurrección. Y en el 1978, él siendo cristiano, le dijo a su profesor para su tesis, le dijo, ¿qué tal si yo te pruebo la resurrección de Cristo? Y él me dijo, no me traigas esos temas religiosos. Y dicen, pero si yo te lo pruebo usando la historia. Y el profesor se quedó, oye, o sea, tú vas a eliminar la parte de la inspiración de las Escrituras y tú dices que históricamente tú puedes hacer un caso de que Cristo resucitó de los muertos. Y él le dijo al profesor, sí. Y el profesor le aceptó la tesis y de ahí nace esta narrativa y este estudio, el cual yo le propongo hoy. Yo creo que está muy pequeña la letra. Perdonen, yo tengo un iPad y como lo veo de cerca siempre, uno lo ve un poquito cerca y vamos a leer un poquito aquí. Dice que una vez se establece la historicidad de la persona de Cristo, es importante establecer la historicidad de la resurrección. Es obvio que la existencia de Jesús no deja por sentado que Él resucitó de los muertos. Por esto es necesario establecer y aclarar los hechos que rodearon este evento, que no es nada menos que el corazón del cristianismo. Si Jesús es una figura de la historia, realmente resucitó de los muertos. Eso es una proclama que es netamente del cristiano. Hay muchas personas, sobre todo que son materialistas, que son naturalistas, que creen que Jesús existió, pero no que resucitó de los muertos. Y ellos están comprometidos, como hablamos la semana pasada, con su cosmovisión de que ellos no creen en nada sobrenatural. De hecho, cuando ellos toman la Biblia, Crozan del Seminario de Jesús, él toma la Biblia, empieza a estudiar la persona de Jesús, pero él quita todos los hechos milagrosos. Entonces, cuando tú vas a los evangelios y tú quitas todos los hechos milagrosos del evangelio que tú tienes, una historia muy bonita de un carpintero que fue un hombre de mucha influencia. Pero cuando tú la dejas con los milagros, tú sabes que ese humilde carpintero, aparte de que es de mucha influencia, nosotros tenemos que escucharlo porque nuestra vida depende de él. ¿Se dan cuenta lo diferente y lo importante de acercarse a las Escrituras con el corazón correcto? Ok, ese libro, tírale una fotito, ahí si usted lee inglés, lo puede encontrar en inglés. Si usted lee español, yo le tengo una sorpresa, le tengo un bonus. Y le tengo 90 páginas de una entrevista que le hicieron al doctor Habermas. Si ustedes se fijan, está Michael Licona abajo, es otro apologista histórico de la resurrección, también una voz muy aprobada en la academia. Así que tírale su fotito ahí y si no, yo le mando el PowerPoint. Ok. El apóstol Pablo apela a la resurrección como el mensaje central del cristianismo. Primera de Corintios 15, del 12 al 29, dice específicamente, miren lo que es la fe si no tiene miren lo que se convierte el cristianismo si la resurrección no existe, si la resurrección no existió. El cristianismo es vano, es falso, no tiene valor y no hay esperanza. Si Cristo no resucitó de los muertos, decía Pablo, bueno, pero vana es nuestra fe. O sea, ¿qué hacemos nosotros predicando esto? Y muchas veces, cuando estoy en la cárcel, uno de los puntos contundentes sobre la fe es ese. O sea, ¿qué hace un grupo de muchachos viniendo a una cárcel ofreciendo una esperanza cuando Cristo no existió o cuando Cristo no resucitó de los muertos? O sea, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Ahora, el texto de Primera de Corintios, que es clave, lo voy a leer y luego le voy a dar un poquito más rápido porque no quiero que el tiempo me
me atrape. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, ahí se da. Vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. A eso reduce Pablo el cristianismo si nuestro Señor Jesucristo no resucitó de los muertos. Es vano, es falso, no hay esperanza, no tiene sentido ni siquiera que nosotros empecemos a predicar algo como esto. C.S. Lewis decía que el cristianismo en cierta forma llevaba cierta desventaja, y es porque nosotros tenemos que reposar todas nuestras proclamaciones por hechos históricos. La verdad es que el cristianismo puede pararse frente a la historia. Ahora, los que no pueden hacer esa proclamación es el Islam. Por ejemplo, el Corán tiene muchísimos errores geográficos. Cualquier otra cosmovisión está llena de cosas que nunca pasaron. Pero cada vez nosotros, ahora con el internet, es fascinante ver, oye, un punto más para la Biblia. Eso fue en el 80 y pico con los muros de Jericó, pero ahora nosotros lo vemos en Twitter, lo vemos en Facebook, que encontraron tal cosa de las Escrituras, encontraron tal lugar de las Escrituras. O sea que cada día más la historia va corroborando lo que nosotros tenemos por cierto. Los judíos creían y esperaban en la resurrección de los muertos. Ellos la entendían como la recepción de un cuerpo nuevo e incorruptible. Esto es importante y más adelante usted se va a dar cuenta. No era revivir con el mismo cuerpo como Lázaro. El Señor no volvió a la vida. El Señor lo volvió a la vida a Lázaro, pero él eventualmente murió. O sea, no es lo mismo Lázaro resucita que el Señor resucitar el mismo de los muertos con un cuerpo nuevo. Y usted se va a dar cuenta más adelante por qué lo del cuerpo nuevo es súper importante. John Riches en Fariseos define la resurrección como los judíos la creían. El estado de la resurrección es un cuerpo físico, pero incorruptible, no podía morir, envejecer o enfermarse. La idea de establecer el hecho de la resurrección y que los judíos entendían ese evento, podemos decir, es que eso no es algo que el cristianismo inventó como muchos quieren decir. No, nadie hablaba de resurrección de los muertos, pero sin embargo, usted ve en los Hechos de los Apóstoles cómo tenían diferencias. ¿Quiénes? Los escribas y los saduceos, porque unos no creían en la resurrección de los muertos. O sea que el hecho de que la resurrección antecede, o sea, de que los judíos estaban esperando y creían en una resurrección, avala en cierta forma el hecho de que nuestro Señor resucitó de los muertos. Ahora, la razón por la que la resurrección de los muertos es tan importante, yo estoy adelante de la diapositiva, tan importante para el cristianismo, es porque su veracidad confirma las enseñanzas de Jesús y su autoridad como Dios. Es el evento que valida que todo lo que el Señor dijo era cierto. O sea, es Cristo divino, que era parte de lo que nos tocaba a nosotros. Absolutamente. ¿Cómo lo sabemos? Por la resurrección de los muertos. O sea, dígame usted, ¿quién ha vuelto de la muerte? Entonces, ¿cómo nosotros podemos entrar ahora a esto? ¿Cómo podemos nosotros llegar a afirmar la historicidad de la resurrección? Para determinar la historicidad de la resurrección, se usan los mismos métodos que los historiadores usan para validar los eventos o sucesos del pasado.
En este caso, se usaron, chequee bien, análisis de fuentes bíblicas, testimonio de testigos oculares y análisis de fuentes no cristianas. ¿Cómo llegamos a afirmar la historicidad? Este punto en particular, la metodología que usan la mayoría de los académicos para probar estos hechos, la ideó un historiador y filósofo cristiano de nuestra era llamado Gary Habermas, lo dije al principio en la introducción, una voz que posee mucha autoridad para hablar de la resurrección de nuestro Señor. Para los que no habían llegado, Gary Habermas fue el que creó esta metodología. Esta metodología se llama los hechos mínimos de la resurrección. O sea, él está tomando la Biblia no como un libro inspirado por Dios, sino como un libro histórico. Le voy a decir más adelante por qué. Wow. El método se llama Hechos Mínimos de la Resurrección y lo más importante de este método es que busca evidencia con un alto grado de certeza. Los mayores obstáculos de los historiadores son los prejuicios. Yo no sé si usted ha escuchado el bias. Normalmente, cuando usted va a eventos del pasado en la historia, si usted lo estudia y está comprometido con cierta cosmovisión, ¿qué va a pasar? Te van a decir, bueno, tu estudio está comprometido porque tú eres cristiano. Entonces, lo que él está haciendo con esto, con esta metodología, es que está buscando la validación de una amplia gama de académicos que son escépticos, o sea, que no son personas de fe, y van a testificar y van a tomar un hecho que está abundantemente, o sea, un hecho que está abundantemente documentado. En cuanto a los registros de sucesos del pasado, son las ideas y preconcepciones que ellos tienen, eso es el prejuicio, ya que ellos juegan un papel importantísimo en la forma en que ellos ven y narran la historia. Le voy a dar un ejemplo. Usted va al play, Escogido y Licey, el mismo evento. Si gana el Escogido como ayer, si usted es escogidista como yo, usted se va a sentir feliz. Pero ese mismo evento produjo en el Licey mucha tristeza porque lo dejamos en el noveno cuando ellos estaban ganando. Entonces se dan cuenta cómo un mismo evento puede tener diferentes significados dependiendo de la gente, de a lo que esté comprometido el que narra la historia. Pero este método busca eliminar eso por completo. Por lo que esta metodología trata de evadir el prejuicio usando dos criterios importantes y evadiendo el más objetable de todos para un hecho histórico, sin la Biblia. O sea que nosotros vamos a probar la resurrección de Cristo sin usar la Biblia. ¿Cómo vamos a probarlo sin la Biblia? Usted se va a dar cuenta ahora. Solo se están sacando de la Biblia aquellos textos que los académicos aceptan irrefutablemente como históricos y se parte de la premisa que la Biblia no es la palabra de Dios, o sea que el texto no se toma como confiable ni como inspirado. Oiga bien, voy a repetir eso otra vez. La realidad es que estamos usando la Biblia, pero estamos usando de la Biblia solamente los libros que la mayoría de los académicos escépticos aceptan que son históricos. Por ejemplo, es muy probable que usted no encuentre un académico respetable que no crea que Primera de Corintios es un libro histórico. Es muy probable que usted no encuentre un académico escéptico que dude que Hechos de los Apóstoles sea un libro histórico. De hecho, hay muchos escépticos que miran los evangelios sinópticos y ellos dicen, yo creo que ahí hay mucha historia. O sea, yo creo que hay narrado muchos hechos históricos, aunque obviamente por cosas que usted y yo conocemos, hay otros hechos que ellos descartan porque están comprometidos con una cosmovisión materialista, no creen en los milagros. Pero aún así, es usando estos libros que el doctor Habermas busca 5 hechos irrefutables que prueban
que lo que se narró en la Biblia es plausible. Miren los criterios del método. O sea, cada hecho de esto va a pasar por estos dos criterios. El hecho está fuertemente evidenciado. Hay muchas evidencias del mismo hecho en diferentes fuentes. Eso es lo primero. O sea, recuérdense que el criterio del método es como el filtro. ¿Cuáles son los hechos que pasan eso? ¿Cuáles son los hechos que están fuertemente evidenciados por la historia? Que hay mucha evidencia de ello en diferentes fuentes, no solamente en la Biblia, sino hay en el Talmud, está también la historia. Y el segundo es que el hecho está aceptado prácticamente por todos los estudiosos del tema, aún escépticos. O sea, él está tomando estos hechos, le pasa ese criterio y usted verá que él puede sacar. Por lo que aplicando estos criterios a los textos históricos que tenemos, hay 5 hechos que están establecidos como históricos por la mayoría de académicos, incluyendo aquellos que son escépticos y que no creen al Evangelio. Si usted tuvo la clase pasada, que estuvimos hablando de la historicidad de Jesús, ustedes se acuerdan que decíamos que la mayoría de los académicos, aún en la era de la Ilustración, no negaban el hecho de que Jesús había existido. O sea, ¿por qué? Por ese mismo criterio, porque el hecho está fuertemente evidenciado por fuentes cristianas y por fuentes no cristianas. O sea, que era una locura, como decía Voltaire, decía que aquellos que negaban que Jesús había existido mostraban más ignorancia que academia, porque es que el hecho es el mejor hecho documentado en la historia. O sea, no hay nada que tenga tantas fuentes como la vida de nuestro Señor, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, ¿qué él saca de estos hechos? Hecho número 1. Jesús fue muerto por crucifixión. Cuando tú coges el hecho número 1, deja por sentado que él existió. Si lo mataron, y lo mataron por crucifixión, ¿a quién mataron? Si usted no mata a una gente que no existe, obviamente que si usted encuentra una documentación, o sea, recuérdense el criterio del método, eso es importante para usted entender eso, está ampliamente documentado y de la totalidad de los escépticos aceptan el hecho de que Jesús fue crucificado. Los discípulos de Jesús creyeron que Él resucitó y se les apareció. El perseguidor de la iglesia cambió repentinamente. ¿Quién es ese? El apóstol Pablo, enemigo de la fe. El escéptico hermano de Jesús, Jacobo, cambió radicalmente. Jacobo fue el líder de la iglesia de Jerusalén, pero Jacobo, usted leyó Juan 7, antes de la fiesta, creo que de la semana, pero tú no te quieres dar a conocer. Este es el momento. Sal, tú no eres el Mesías. Esos eran los hermanos, los hermanitos de Jesús, de nuestro Señor. Y el hecho número 5, la tumba la encontraron vacía. O sea, cuando usted ve estos cinco hechos, y de verdad, o sea, eso tan sencillo prueba, usted va a ver la cantidad de información que nosotros podemos sacar de ahí. O sea, sobre todo si alguien te dice que Jesús no existió, entonces ¿cómo él va a lidiar con la data histórica que hay? Pero no solo con las fuentes bíblicas, sino con las fuentes no bíblicas. ¿Cómo él va a lidiar con el hecho de que hay una documentación, hay periódicos, vamos a decir, de la fecha, que prueban que hubo un Jesús que fue crucificado por un Poncio Pilato, que Poncio Pilato también es un carácter atestado por la historia? O sea, nadie niega que Poncio Pilato existió. Entonces, ¿cómo tú vas a lidiar con todo eso? ¿Te das cuenta cómo es menos razonable tú negar que Jesús existió o que Él pudo haber resucitado de los muertos? Veamos. Jesús fue muerto por crucifixión. ¿Qué evidencias nosotros tenemos
le pido perdón, hermanos, pero se la vamos a hacer llegar, miren, con una letra, la suya, pastor, ¿cómo es la letra? El Bética 150. Porque ni yo veo, me tiembla la frente leyendo esto, yo sin lente. Ok, evidencias de la práctica romana de la crucifixión. Miren esto lo importante. Si Cristo fue crucificado, no fue un invento del cristianismo. O sea, la crucifixión se usaba, era un método usado. El último debate que yo vi de James White, el doctor Oakley, búsquelo en Twitter, excelente. Un pastor, un apologista tremendo de nuestra era. Una de las personas le estaba negando a él. O sea, él decía, ¿y estos nombres? Pedro, María, Juan, Judas. Esos nombres, es una leyenda, eso es inventado. Nadie usaba esos nombres. Sin embargo, el doctor Oakley obviamente se ríe porque hay un estudio que dice qué hay en un nombre, que usted lo puede buscar en internet, y habla específicamente de que esos eran los nombres que se usaban en esa época. O sea, la gente hace un niño, creo que lo mencioné la clase pasada, la gente hace un niño le ponía José, le ponía a su hija María, le ponía todos esos nombres que usted encuentra en la Biblia, aunque hay algunos que son impronunciables, sobre todo en la carta de Pablo. Pero la crucifixión era la forma de ejecución que los romanos usaban para castigar a la clase baja, esclavos, soldados, los rebeldes y los traidores. El historiador del primer siglo, Josefo, reportó que la caída de Jerusalén en el 70, los soldados romanos le tenían tanto odio a los judíos que crucificaron una multitud de varias formas. Ahí hay una fuente que dice que los romanos usaban esa práctica de crucificar personas. Cícero del primer siglo la llama como la más horrenda tortura y luego dice, la palabra cruz no solo debe ser removida, no solo de las personas romanas, sino de sus pensamientos, sus ojos y sus oídos. Tácito, historiador de segundo siglo, se refiere a la crucifixión como la pena más extrema. ¿Dónde usted y yo aprendimos que a nuestro Señor lo resucitaron? En las Escrituras. Y aquí la historia corroborando que ese era el método que usaban los romanos para castigar a ese tipo de personas. De hecho, la historia es tan hermosa cuando tú vas a la Biblia, porque la Biblia es un hecho histórico y nosotros lo sabemos. Es hermoso ver la lucha de Pilato. Pero de verdad, ustedes no quieren, oigan, yo les suelto un preso antes de la Pascua. Ustedes no quieren que le suelte a este hombre. O sea, que él no encontraba nada. O sea, él entendía que la crucifixión era algo horrendo. Y que este hombre, que está libre de pecado, porque sin él saberlo, él fue el sacerdote. ¿Ustedes se acuerdan? Que antes usted llevaba el corderito y el corderito duraba 14 días en observación por el sacerdote y era el levita que decía, este sacrificio está perfecto, te lo aceptamos. O sea, Pilato, sin darse cuenta, él está certificando la inocencia de nuestro Señor. Es que no hay mal, en este hombre yo no encuentro ningún mal. ¿Ustedes están seguros? Se lavó las manos. O sea, yo no voy a tener nada contra la muerte de este justo. La crucifixión de Jesús fue reportada en los 4 evangelios. Hay fuentes no cristianas que reportan que Jesús fue crucificado. Josefo documenta cómo Pilato mandó a crucificar a Jesús. Tácito se refiere a que Jesús fue crucificado por Pilato. Luciano de Samosata, satirista griego, hace mención de que Jesús murió en la cruz. Mara Bar Serapión le escribe a su hijo desde la prisión comentando que los judíos mataron a su rey sabio. El Talmud
que es la tradición oral de los judíos, habla que Jesús fue muerto en el día de la Pascua. John Dominic Crossan, quien le mencioné del Seminario de Jesús, en su biografía revolucionaria, cita que él fue crucificado, es tan histórico como cualquier otro hecho puede ser. O sea, fíjese bien, acuérdense, usted se acuerda del criterio, no se le ha ido de la mente. ¿Cuál es el primer criterio? No, es el primer hecho, que ese hecho está ampliamente evidenciado y documentado y que todos los escépticos aceptan eso como parte de la historia. Pero este John Dominic Crossan es del Seminario de Jesús. Yo no sé si usted se ha topado con ese seminario, pero para ellos Jesús era un motivador. Ellos han quitado también todas las referencias sobrenaturales y han reconstruido una figura de un Jesús que no es el Jesús histórico a quien nosotros adoramos. Y esa persona está diciendo, John Dominic Crossan, oye, el hecho de que él murió está ampliamente evidenciado, ahí no hay duda. Entonces, ya nosotros podemos concluir el primer hecho de la resurrección. Hubo un Cristo, fue crucificado por Poncio Pilato, eso es históricamente. Ahora, el hecho número 2, los discípulos de Jesús creyeron que Él resucitó y se les apareció. Esta es quizá la parte más fascinante y la parte que más nos toca a nosotros, porque nosotros hemos experimentado, quizás no lo que ellos experimentaron, pero hemos experimentado el Espíritu Santo de cómo Él cambia nuestro parecer una vez nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo. El Pedro pusilánime que maldijo al Señor porque tenía miedo a que lo atraparan, al final en los hechos se le ve predicando, lo ponen en la cárcel, le prohíben, tú no vas a predicar en ese nombre, y luego sale a predicar otra vez y le dijeron, pero no te dijimos que no predicara en ese nombre, y dice, no, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Luego se ve en Hechos de los Apóstoles predicando, ustedes en segunda persona mataron al Señor Jesucristo. Ustedes arrepiéntanse. O sea, un hombre que le tenía miedo a los hombres, ahora vemos increpando no solamente a sus hermanos judíos, sino también a las autoridades que le están prohibiendo que no predique ante aquella verdad que él testificó. Usted lee el libro Primera de Juan, es impresionante. O sea, Juan es el testigo. Lo que palparon nuestros ojos, lo que miraron. O sea, estas cosas son ciertísimas. Esto nosotros lo vivimos. Y eso te dice a ti, oye, ¿tú crees realmente que una persona que no haya visto a Cristo resucitar va a entregar su vida por Él? Hay una muletilla en inglés. Yo no sé si lo dijo alguien, no me atrevo a aseverar eso, pero dice que los mentirosos no hacen mártires. O sea, y eso es una realidad. O sea, tú puedes dar tu vida por lo que tú crees que es verdad, pero por una mentira. O sea, Cristo no resucitó de los muertos, nosotros no lo inventamos esto. Pero ahora resulta que toditos vamos a morir. ¿Qué usted cree que hubiese dicho Pedro? Dice, no, era relajando. No, espérate, déjame explicarte la historia cómo es. Nosotros no vimos a nadie, no, pero imposible. No, hombre, esto es simplemente nosotros quisimos inventarnos esto. Un grupo de 11 hombres sin ningún tipo de influencia social. De hecho, algunos odiados socialmente, uno celote, el otro era publicano, cobrador de impuestos. Estos hombres no se inventaron eso. Según todos los datos analizados, la mayoría de los académicos concluyen en que los discípulos creyeron que Jesús resucitó de los muertos. ¿Cómo ellos llegan a esa conclusión? Por lo que estoy diciendo específicamente. O sea, algo pasó en el Pedro que tú lees en Juan
versus el Pedro que tú lees en Hechos. Algo pasó en el hermano, bueno, vamos a dejar el hermano para el otro hecho, pero estos hombres no creían en Jesús de la forma, o sea, su creencia se solidificó aún más con el evento de que ellos fueron testigos de la resurrección. Un texto importantísimo, histórico, en 1 Corintios 15, el credo de que Cristo resucitó de los muertos, luego se le apareció a Cefas, y luego se apareció a los discípulos, y luego se le apareció a muchísima gente. Ese texto es histórico. Se cree que ese texto es tan cercano a la resurrección que Pablo lo recibió en su visita a Jerusalén cuando estuvo con los apóstoles. O sea, historia viva. Prácticamente un periódico de varios meses. O sea, ¿qué evento hay tan bien documentado como este? Ellos mismos proclamaron que vieron el Cristo resucitado y después de la muerte del Señor Jesucristo, ellos mostraron gallardía, valentía, después de abandonarlo de forma tal que aguantaron prisión, tortura y martirio por su fe. Una vez una persona me preguntó, no recuerdo si fue en un debate, pero me preguntó, ¿y los islámicos? Ellos se inmolan por su fe. Y yo le dije, sí, de verdad. Pero ve, pregúntale si ellos creen que eso es mentira. Ellos creen que esa es la verdad. Ellos lo que están engañados. Ellos lo que están es creyendo una mentira. Pero volvemos, tú lo pones al opuesto. Y si el que tiene la verdad va a dar su vida por una mentira, ¿qué va a decir? Señores, nosotros decimos que la mentira tiene patas cortas. No corre como la verdad. ¿Sería verdad que estos hombres iban a poner su vida? Como muchos escépticos dicen, no, esto era una teoría. Eso fue una, ¿cómo se dice? Una conspiración que hicieron esos 11 hombres. Conspiraron tan bien que la meta de su conspiración no se sabe ni siquiera cuál era, porque lo mataron a todos. Se imagínese que usted se siente en su casa y diga, vamos a conspirar. Tú vas a ser Mateo, tú vas a ser Juan, vamos a decir que tú eres Jesús y que Él resucitó, pero al final lo mataron a todos. Pero no solo que lo mataron a todos, sino que ellos pusieron su vida para no negar la realidad de lo que sus ojos habían visto y sus manos habían palpado. O sea, los mentirosos no hacen mártires. Los discípulos de Jesús creyeron, ¿verdad?, que esta conclusión sale del análisis de 9 fuentes de documentos. Sí, porque esa es otra. Me extendí mucho explicando, pero ¿de dónde salen? ¿De dónde sacan los académicos? Porque una cosa soy yo hablando, con la pasión que pueda estar hablando, porque estas cosas son ciertísimas para mí. Pero los académicos escépticos, ¿de dónde sacan el hecho de que eso es una realidad? Dice que hay la categoría, tienen 3 categorías las fuentes. El testimonio de Pablo acerca de los discípulos. Pablo fue reconocido como apóstol por los otros apóstoles y por la iglesia primitiva. Pablo reportó que conoció a otros discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y el hecho de que Pablo conoció a los otros discípulos en cierta forma corrobora que Jesús se le apareció a los discípulos, como dice 1 Corintios 15. O sea, pero ven acá, Pablo es un elemento histórico. Y habla que conoció a Pedro, conoció a Santiago. O sea, que era verdad que Cristo tenía un discípulo que se llamaba Pedro. O sea, se está corroborando por los escritos de Pablo, porque los escritos de Pablo cumplen con los criterios de historicidad. Ellos no están viendo los escritos de Pablo como nosotros vemos las cartas de Pablo. Ellos están cogiendo y dicen, óyeme, de estas cartas que son históricas de Pablo, porque hay algunas que ellos entienden que no fue Pablo que le escribió, estamos hablando de los escépticos, dicen, es verdad, mira, hubo un Pedro,
y un Santiago, o sea, que corrobora que estos hombres eran discípulos del Señor Jesucristo. O sea, que el hecho de que los discípulos creyeron que Él resucitó y se les apareció, está documentado. Primera de Corintios 15 dice que se le apareció a Cefas, se le apareció luego a los otros discípulos. Y luego se le apareció a un grupo de hermanos en la iglesia. Usted lee Primera de Corintios 15 y usted se va a dar cuenta. Esa es una de las categorías. La otra categoría es la tradición oral pasada por la iglesia primitiva. Ustedes recuerdan que los judíos pasaban su tradición, no era como nosotros, que ahora mandamos voice por WhatsApp y podemos hacer backup y todo eso, no. Ellos la pasaban por credo de una forma oral. Y dice, la tradición oral de los credos de la iglesia primitiva es una confirmación de que Cristo se apareció a sus discípulos. Josefo confirma que esta es la forma en que los judíos enseñaban sus tradiciones a otros de forma oral. Primera de Corintios 15, el texto que estoy mencionando es parte de la tradición oral, ese credo que usted ve en Primera de Corintios 15. Muchos escépticos y académicos aceptan Hechos y los 4 evangelios como históricos y fuentes del primer siglo. O sea, el hecho de que los discípulos de Jesús creyeron que Él resucitó de los muertos y que se le apareció con un cuerpo nuevo, pasa el criterio número 1. Está ampliamente documentado en la historia. Y la mayoría de los académicos aceptan el hecho de que algo pasó en estos discípulos. O sea que cuando vas a interpretar la historia, tienes que lidiar ahora con el hecho de que Jesucristo existió, de que, como dice la Biblia, fue crucificado por Poncio Pilato y que algo pasó con los discípulos porque todos ellos murieron porque dijeron que lo vieron resucitado de los muertos. Así es que ellos más o menos lidian con esta documentación, no como nosotros no vamos a la Biblia y punto. Pero dicen, óyeme, pero mira, leyendo este documento histórico, mira, Pedro maldijo al Señor. ¿Usted no se acuerda de eso? Pedro, tú antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Mira, pero tú eres Galileo, tú hablas como ellos, mira, igualito. Yo no soy ningún Galileo. Mira, pero tú eres, ¿cómo que no? Pero tú eres de ellos. No, que no soy de ellos. Tercera vez, maldita sea, yo no lo conozco. Y luego lee que ese mismo Pedro, óyeme, ¿cómo que Pedro le dijo a la autoridad? No, después que cayó preso, dijo, mejor obedecer a Dios que a los hombres. O sea, mátame, méteme preso, haz lo que tú quieras. Pero yo no voy a dejar de predicar en lo que yo he visto y lo que he creído. Eso le dice algo a estos escépticos. Nosotros sabemos que la categoría 3, los escritos de los padres de la iglesia. No podemos dejar los escritos, la evidencia de los padres. Clemente, el arzobispo de Roma, da fe y testimonio de que así que habiendo recibido órdenes y completa certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y creyendo a la palabra de Dios, ellos fueron con la certeza del Espíritu Santo predicando las buenas nuevas de que el reino de Dios se acercaba. También Policarpo, el arzobispo de Esmirna, e Ireneo dieron testimonio. Hecho número 3. Recuerden el criterio ampliamente documentado y la mayoría de los escépticos acuerdan de que sí, de que esa documentación es válida. Tenemos aquí, el perseguidor de la iglesia cambió repentinamente. Miren, dando para atrás, mencioné, no pase por alto que los hermanos de Jesús no creían en él. El hombre estaba fuera de sí predicando. Y la mamá parece que se avergonzó. Sí, María. No, pero vete a buscar a ese muchacho. El muchacho está un escándalo predicando. No, pero... Y dice Juan, ¿por qué ni aún sus hermanos creían en él?
O sea, la sabiduría de nuestro Dios que dejó ese pedazo de información para los que no creen. Y luego vemos a Santiago. ¿Cómo murió Santiago? ¿Mm? ¿Apedreado? ¿Todos? Ahora se pone un poquito más caliente. El perseguidor de la iglesia cambió repentinamente. ¿Qué le dice eso a estos escépticos? Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, cambió de ser un escéptico y creyente de que la voluntad de Dios era perseguir la iglesia de Jesús, se convierte al cristianismo y pasa a ser uno de sus mensajeros más efectivos. O sea, ahora tú tienes una gente que está persiguiendo a los cristianos y de repente, pero no, perdón, no solo persiguiendo a los cristianos, está matando a los cristianos. Usted recuerda cuál fue el primer mártir, ¿verdad? Esteban. ¿Y a los pies de quién dejaron la ropa? Será como el trofeo a Pablo. Mira aquí lo que te tenemos en su testimonio. Él sentía que él era indigno de ser llamado apóstol por la bendita gracia de Dios que lo perdonó. Entonces, ¿cómo puede ser que un hombre que odiaba tanto a los cristianos de repente se atreve ahora a predicar en el nombre que él tanto odiaba? Nosotros, volví y digo, nosotros tenemos la respuesta. Pero piensen esos escépticos que están leyendo esa documentación y dicen, oye, pero algo pasó. ¿Qué es lo que le pasó al apóstol Pablo? Óyeme, aquí no hay locura. No fue que se volvió loco y que Pablo empezó a inventarse cosas. No, o sea, si él estaba hablando locura, estaba hablando muy coherente. Todas esas locuras. De hecho, lo hablaba tan coherente que Festo, cuando él estaba dando su testimonio de que los hombres resucitaban, cuando él vio al Cristo resucitado, Festo no aguantó y gritó, oh, Pablo, las muchas letras te tienen loco. O sea, imagínense un criminal romano hablándole que los muertos resucitan. Pero eso es otra historia. Pablo narra su conversión en sus cartas a las iglesias, en las cartas, de Corintios, Gálatas y Filipenses. Su testimonio como perseguidor de la iglesia está en Hechos de los Apóstoles. O sea, todo esto que te estoy diciendo, esas cartas, son consideradas históricas. O sea, hubo un apóstol Pablo que era perseguidor, históricamente, perseguía a los de la secta de los del camino. ¿Qué habrá causado este cambio en el apóstol Pablo? Pablo y Lucas en los Hechos de los Apóstoles testifican y reportan qué fue lo que pasó. O sea, ¿por qué él cambió? Fue porque tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Y no podemos perder de vista que todos estos hechos, la mayoría de los académicos los aceptan como históricos, están también documentados por Lucas, Clemente de Roma, Policarpo, Tertuliano, Dioniso de Corintios y Orígenes. O sea, eso no solamente está en la Biblia, sino que está en otras fuentes. El hecho número 4, voy subiendo un poquito. El escéptico hermano de Jesús, Jacobo, cambió radicalmente. Esta es una de las evidencias más claras que tenemos en los evangelios. Cuando estudia las escrituras, ella no oculta la realidad de que los hermanos de Jesús no creían que él era el Mesías. Muéstrate al mundo, yo eso lo hablamos, Juan 7, muéstrate al mundo, mira, este es el momento, aquí está Israel está de fiesta. ¿Cómo que tú no vas ahí? Y de hecho, en esa fiesta que él dijo, yo no voy ahora. Porque el problema es que nosotros creemos que es una narrativa, pero son 7 días. O sea, él dice, no voy, quizá el lunes, creo que, pero él va el miércoles. Cuando está, creo que la lámpara grandota,
Y en esa fiesta es que él dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, en esa fiesta, los hermanos de Jesús, o sea, decían, este tipo está loco. En buen dominicano, no, este es un loco. María, manda a buscar a ese muchacho que está diciendo que él es el Mesías por ahí. Está predicando una cosa que nosotros no entendemos. No, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Señor. Juan 7, 3 y 5. Ya eso quedó claro. Miren, el hecho número 5, quedó claro el cuarto. Los hermanos no creían en él. Los escépticos dicen, oye, ¿qué puede hacer con un hermano? Yo tengo 4 hermanos, una de crianza, y ninguno son creyentes. Ninguno. Entonces, de cambiar un hermano, solamente el poder de Dios. Pero estos hombres dieron su vida por ese hermano del cual ellos estaban mofando en Juan 7. Hechos número 5, la tumba vacía, y con esto cerramos. A pesar de que la tumba vacía del Señor no cumple los criterios de hechos mínimos, recuérdense que estamos en hechos mínimos de la resurrección, ya que no es aceptada por casi todos los académicos que estudian el tema, aún así hay muchas evidencias que apoyan este hecho y que es aceptado como un hecho histórico por una cantidad impresionante de críticos. Gary Habermas descubrió que aproximadamente 75% de los académicos aceptan el hecho de la tumba vacía como histórico. Vamos a ver esto, pero quiero pararme un segundito aquí. El hecho de que la tumba vacía, vimos los hechos mínimos, son 4 que están ampliamente documentados y que todos lo aceptan. La tumba vacía, aunque cumple el requisito, en el número 2 se cae porque no todos la aceptan. Pero usted sabe por qué la gente no la acepta. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Porque si, oiga bien, si Jesús murió, ¿dónde está la tumba? ¿Dónde está el cuerpo? Pero no fue en Jerusalén, por Dios, que estaban predicando esos hermanos, que Cristo resucitó. Pero ¿cómo así que resucitó? Pero allí está la tumba en el cementerio de la Gómez. ¿Usted se imagina? O sea, al día de hoy, de hecho, salió hace unos años Cameron, el productor de televisión. No, el productor, James, el de la película rara con los pájaros verdes, eso mismo, Avatar. Ese hizo un show que encontró la tumba de Jesús. O sea que al día de hoy ellos aceptan que todavía la están buscando. Hay 3 argumentos, los cuales rápidamente voy a hablar. El factor Jerusalén, ya lo mencioné. Si el cristianismo nació en Jerusalén, sería imposible para los discípulos predicar la resurrección con la tumba presente o al menos con personas que conocían dónde estaba esa tumba. Eso está claro. ¿Qué es eso? De que tú predicaste ahora a alguien que tú no conoces la tumba, pero no, pero la tumba existía porque esas mujeres fueron. La confirmación del enemigo. Confirmación del enemigo es un criterio de los historiadores. O sea, cuando el enemigo tuyo da testimonio, aunque no sea bueno, está corroborando un hecho. Oye, yo no quiero saber de fulano de tal. No, yo no quiero saber de los liceístas. Ah, pero ¿quiénes son los liceístas? Hay un equipo, ya yo estoy corroborando 2 cosas. Una, que el liceo existió y otra, que yo no soporto a los liceístas. Si la tumba de Jesús estaba allá, ¿por qué los enemigos de Jesús inventaron el hecho de que los discípulos se robaron el cadáver? Si el cuerpo hubiera estado en la tumba, no habría necesidad de inventar esa teoría. Está documentado por escritos de Justino Mártir y Tertuliano de que se decía que había una conspiración para esconder el cuerpo. Mateo también lo tiene. ¿Ustedes se acuerdan que le dijeron a los romanos, mira, pon un guardia porque se van a robar el cuerpo?
¿Usted se acuerda de eso? O sea, que había una conspiración de que el cuerpo, ¿por qué tu enemigo está testificando claramente de que el cuerpo no apareció? Porque si tu enemigo sabe que el cuerpo está en tal sitio, ¿qué usted cree que va a hacer? No, pero miren, vamos allí a tal sitio y ustedes van a ver, miren, para que ustedes vean el fracaso del cristianismo, miren la tumba ahí y miren a su Jesús muerto. Pero esa no fue. O sea, tu propio enemigo está confirmando el hecho. Y el testimonio de las mujeres, oigan bien, mujeres, no se me ofendan aquí, porque eso era la ley en ese tiempo y el Señor Jesucristo fue el que levantó la dignidad de la mujer. Pero miren cómo pensaban de las mujeres estos romanos y según el relato de los evangelios, los primeros testigos eran mujeres. Para los romanos y los judíos, el testimonio de las mujeres no era confiable. Por lo que si alguien quisiera inventar una teoría de la resurrección, no hubiese pensado en mujeres, ya que su testimonio no era aceptado. Oigan lo que decía, mejor es quemar las palabras de la ley que entregárselas a mujeres. Eso decía el Talmud, no yo. El historiador Josefo también da fe y testimonio de que el testimonio de las mujeres no era confiable. Josefo, Antigüedades de los Judíos, busca el libro 4. O sea, la mujer no era aceptada para dar testimonio en la corte. Y sin embargo, en la soberanía del Señor, ¿quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección? Las mujeres, como diciéndole a Satanás, aún sobre todo prejuicio, mi Cristo se levanta y te aplasta la cabeza. O sea, los primeros testigos, si tú te vas a inventar una teoría, tú no hubieses escogido mujeres. Tú hubiese dicho, ¿sabe que Pedro iba? Y luego que Pedro fue, se dio cuenta que fulanito estaba en una mata y vio desde abajo y corroboró que la misma sandalia que tenía el Señor cuando lo crucificaron. Y si hubiesen inventado una historia más creíble, si se pudiera decir. Sin embargo, contra el pronóstico, nuestro Señor se levanta de los muertos, escoge mujeres que sean los primeros testigos de la resurrección, como para que no quede duda. Eso es un factor poderosísimo para el historiador, porque el historiador sabe en su metodología que nadie en su sano juicio que se quiere inventar una mentira va a escoger un prejuicio social que nadie va a creer. O sea, estos hombres dijeron, se inventaron la resurrección de Cristo y oigan, vamos a decir que fueron las mujeres las primeras que lo vieron. Tú te estás volviendo loco si están diciendo que prefieren quemar la ley antes que darse a las mujeres, que no permiten el testimonio de una mujer en un juicio. ¿A quién le iban a testiguar a esas mujeres? ¿A quién? De hecho, ¿qué es lo primero que él le dice? Sí. Ve donde ellos y donde Pedro y diles que he resucitado. En conclusión, a pesar de que este hecho no es aceptado por la mayoría de los académicos, debe decir eso, sabemos que las evidencias a favor de este hecho son abrumadoras. Hasta el día de hoy, ninguna teoría ha ganado los suficientes adeptos para desacreditar el relato bíblico de que la mejor explicación de la resurrección de Cristo, de que la mejor explicación es la resurrección de Cristo. Y en el hecho de que fue el mismo Dios que lo levantó de los muertos. Aleluya. Esa es la mejor explicación. Cojas un debate de Bart Ehrman. Si usted quiere escuchar otro tipo de explicaciones, y si es posible, está la conspiración. Bart Ehrman dijo en un debate contra William Lane Craig que Jesús tenía un hermano gemelo, que estaban desde chiquito, lo escondieron, y él mismo, él dice, yo lo sé, que parece mentira, yo mismo no lo creo, pero puede ser. O sea, él vio el ilusionista, obviamente, cuando dijo eso.
Otros que Jesús no murió. ¿Se acuerdan que le dije que es importante lo del cuerpo? Ah, no, Jesús simplemente le dieron muchos golpes, 39 latigazos, con un látigo romano. ¿Usted vio la Pasión de Cristo? Bueno, la Pasión de Cristo dicen que es lo más cercano a los artefactos Mel Gibson quiso tratar. Hay un poquito de odio, de antisemitismo en la película, pero narra la pasión de nuestro Cristo. Y ustedes ven con la crueldad que esos hombres le dan. ¿Ustedes creen que esos romanos estaban relajando? Para que después, oiga bien, el American Journal, no recuerdo la fecha, bueno, en el bonus está, así que usted lo va a leer ahí. Pusieron 12 hombres crucificados sin el pie para ver cuánto duraban. No duraron 30 minutos. No duraron 30 minutos. O sea, que los escépticos quieren que nosotros creamos que Jesús no murió en la cruz después que le atravesaron el corazón. Dicen que eso que botó fue el pericardio que le atravesaron. Yo no sé qué, usted que doctor sabrá. Yo sé que es en el corazón que está, pero no sé de qué lado. Pero dice que esa agua, también doctor, dicen que esa agua que botó fue del corazón. Es una lanza lo atravesó. Y que luego, oigan bien, con unas hierbas aromáticas, él se curó en la tumba en 3 días. Ustedes se imaginan a Jesús. Es una blasfemia, señores. Entonces, cuando Pedro lo vio, lo primero que debió darle fue lástima. Ay, mi Señor, siéntate ahí. Ay, vamos, pero por el amor de Jesús. Pero eso lo creen, la conspiración, hasta que tenía un hermano gemelo. Ustedes se dan cuenta de las locuras que inventa el diablo simplemente por no aceptar que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Esto es demasiada carga. Él vive. Diga aleluya, por Dios. No, apláudale a él, pero diga aleluya. Si hay alguna pregunta, yo espero que no, pero acuérdense que tengo un bonus muy bueno que tiene muchos detalles del doctor Habermas. Y el libro que usted le tiró la foto, compre ese librito. Y si usted lee en Kindle, yo creo que está a $3, $4. Mira, $10 está. Sigan la página apologética que tiran ofertas hasta gratis.